Shalom, Shabbat Shalom para todos. Shalom, shalom, Shabbat Shalom. Despidiendo nuevamente el Shabbat de este día con nuestros hermanos aquí en la comunidad Shiloh de Barranquilla y enviándole un caluroso saludo a todos nuestros hermanos en todas partes del mundo donde nos encontramos dispersos en este momento, esperando la promesa de nuestro Dios de ser reunidos todos en ese día en que Él vendrá por nosotros y será para siempre. Hoy estamos leyendo la parashá que está en Génesis, capítulo 25. Está en el capítulo 25, desde el versículo 19 hasta el capítulo 28, con el versículo 9. Leamos entonces en nombre de nuestro Dios para que nos ilumine, nos dé luz para poder comprender cada día más estas cosas que Él quiere que nosotros lleguemos a tener claro y podamos alimentarnos diariamente de esta palabra. Bien. Shabbat Shalom, hermano. Entonces vemos que esta parashá habla de lo que es el nacimiento de Jacob, de los descendientes de Isaac, los hijos de Abraham. Por lo tanto, esta parashá, el nombre de ella es Toldot, en base a que se coge siempre el nombre desde el comienzo de la parashá. Entonces aparece aquí donde dice los descendientes, es donde está la palabra Toldot, que es la palabra hebrea. Esa palabra se puede entender como los descendientes o los orígenes también de lo que es digamos, clan familiar. Podamos entonces leer. El versículo 19 dice que estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Esta fue la mujer que mandó a Abraham a buscar allá a donde lo que son la familia de Abraham, porque no quiso tomar para su hijo mujer extranjera. Dice que el 21 dice que oró Isaac a Hashem por su mujer que era estéril, y lo aceptó Hashem y concibió Rebeca de su mujer. Entonces este mensaje claro es de que al parecer Dios quería dejar el mensaje de que la esterilidad en la mujer no era un impedimento para el plan que Él tenía preparado. Este es el mensaje entonces de nuestro Señor. Vemos aquí en el versículo 27, con Génesis 25, versículo 27, dice que los niños crecieron. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí dice quieto, de ahí lo que está en la palabra tamín, que es la que conocemos como era perfecto. Y claro, de acuerdo al corazón de Dios, del Señor. Pero dice que y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces hemos oído este pasaje reiteradamente. Dice el 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Entonces dice el Señor que
lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón, lo que abunda el corazón. Entonces, esto no son cosas de juego y no pudo haber salido de él por un juego entre él con su hermano, sino que eso era realmente lo que él pensaba. Y en el transcurso de la Torá nos damos cuenta y confirmamos de que sí, él lo hacía a propósito. Entonces Dios se encargó desde un comienzo de transmitir esa promesa que él había anunciado a través de los seres humanos, a través de nosotros. Pero sabemos que los seres humanos, por la fragilidad en esta vida de la muerte, que digamos todo el mundo tiene que morir, entonces ya eso desde el Reshit, desde el fundamento de Dios, ya estaba ya en los planes de Dios, que nada iba a detener esa promesa de él. Entonces comenzó primero garantizando la permanencia de la raza humana, ¿verdad?, sobre este mundo mediante esa función de lo que es la descendencia. Ese es el modelo de Dios, la descendencia, o sea, transmitir de hijo a hijo esta promesa, y de esa manera podía conservarse durante todo el tiempo hasta que él tenía señalado. Entonces ya había creado Dios lo que es el hombre y la mujer con ese fin, de que tuvieran hijos, y así hasta el día de hoy pues nos hemos dado cuenta que todavía seguimos dando hijos, y los hijos, y así la humanidad se ha conservado. Esa es la ley de la conservación de la especie, ya había sido dada por Dios. Entonces también vemos aquí que se habla de lo que es la bendición que dio Isaac a Jacob, aunque esa bendición estaba reservada era para Esaú, porque según lo que nosotros hemos visto, Esaú fue el primero que nació. Esaú nació primero, y dice aquí en el Génesis 25, 24, dice que cuando se cumplieron los días de Rebeca para dar a luz, resulta que había gemelos, aunque ella era estéril. Sucedió eso ya milagrosamente, lo sabemos. Después salió su hermano, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar, en el talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. De ahí es donde viene el nombre de Jacob, que es la palabra que nosotros hemos mencionado en otras ocasiones como Ekeb, que es la huella, el talón. Y entonces no es el nombre que dicen que era el engañador, porque no es lo que significa el nombre de Jacob, sino que era el que agarró a su hermano por el talón. Ese fue el nombre que le habían puesto. Y dice que era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces vemos que como primogénito, como la ley de la primogenitura, Esaú fue el que nació primero. Por lo tanto, desde el punto de vista humano y cultural, que ya se había formado, Isaac pues tenía la esperanza puesta era en su hijo mayor, que era el primogénito. Dice entonces que estos niños crecieron, y en el 28 dice que y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Entonces había una relación muy especial ahí, padre e hijo, y lógicamente lo que estaba en la cabeza de Isaac era esperar ese momento en que iba a bendecir a su hijo. Bien. Entonces vemos también lo que es el asunto de la bendición, que estaremos hablando aquí en esta parashá, y igualmente cuando hablamos la parashá pasada sobre lo que traducen como la maldición, ¿verdad? Lo que es cómo va aumentando en grado el asunto de lo que le llaman maldición. Primero, una sentencia,
sea, un cargo de pliego de condiciones, y luego se convierte en una deshonra, que es la kelalá. La kelalá es la deshonra, pero luego aparece lo que es la meherá, que es la exclusión. Entonces el asunto es no llegar a la exclusión, porque cuando nosotros leemos el libro de Génesis, la serpiente que dice que fue maldecida por Dios. Aquí dice en Génesis 3:14, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, entonces ahí dice maldita serás. Pero si uno busca en el hebreo, ahí aparece la palabra arur. Entonces a ella quedó totalmente excluida, porque ella no fue kelalá para decir que fue deshonra, sino que quedó totalmente excluida. Esta es la palabra que aparece aquí para la serpiente. Y cuando habla del ser humano, aplica la palabra kelalá, que es para nosotros, porque es lo que es la deshonra. También cuando vemos lo que es aquí, otra parte, aquí en Génesis 17, le dice el Señor al hombre, y el hombre dijo, 3:17 de Génesis: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, entonces maldita será la tierra por tu causa. Ahí también aparece la palabra arur. Entonces el hombre quedó desconectado totalmente de la tierra, y vemos que el hombre fue hecho y sacado del polvo de la tierra. O sea, debería haber una comunión de agradecimiento, de armonía entre el hombre y la tierra, porque la tierra iba a dar su fruto. Pero en este caso ya eso había torcido esa bendición, se había distorsionado, y dice aquí que ya con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces Adán fue hecho del polvo. Independiente de que muchos dicen que Adán fue hecho perfecto, pues no es lo que podemos nosotros decir finalmente, porque para que él fuera perfecto tenía que comer del árbol de la vida, y él no alcanzó a comer del árbol de la vida. Incluso el primer mandamiento que se le dio fue no comer del árbol de la mezcla, que es el bien y mal, y era el primer mandamiento y no lo pasó. Entonces cuando el segundo mandamiento no llegó ni siquiera a dársele, por lo tanto no alcanzó a comer el árbol de la vida, y el camino que para él era corto, porque estaba a unos pasos del árbol de la vida, entonces para nosotros se nos convirtió un poco más largo, porque ya se convirtió en un camino de un desierto para llegar a una tierra prometida, y ya tuvieron más obstáculos, y eso con el fin realmente de Dios garantizarnos a nosotros el aprendizaje, porque con la experiencia es que se aprende. Y nosotros tenemos que llegar a ser unos grandes profesionales antes de poseer el título. Entonces Dios todo lo tenía preparado en ese momento. Entonces vemos que igual que la bendición, podríamos entonces también dividirla en las tres partes, pero sería la contraria, porque podríamos tener en vez de sentencia lo que es la absolución, o sea, una aprobación de Dios, digamos la alabanza, que ya la sentencia sería eso, conseguir la alabanza, una aprobación, una absolución de las cosas. Y lo que sería la honra la convertiríamos lo que era la deshonra lo convertiríamos en la honra. Ya la que la no sería deshonra, sino ahora en la bendición es la honra. Y la parte de la exclusión sería entonces la inclusión, o el estar injertados en el Señor, ¿verdad? Porque si ya nosotros no pertenecemos a esa naturaleza, lógicamente tenemos una naturaleza silvestre, ya no es la natural, con la que Él nos estaba formando, y por lo tanto ahora tiene que ser milagrosamente ser colocados
en la raíz para volver otra vez a dar los frutos que deberíamos haber dado desde el principio. Entonces, en el proceso de este asunto de lo que es la conservación de la especie o la descendencia, eso fue lo que Dios está mostrando. Y eso aparece incluso en el comienzo de la escritura en Génesis, porque ya el Señor viene hablando aquí en Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, o sea, semilla es simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra igual así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, según la naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Eso fue lo que se llamó bueno, el que pudiera dar una simiente según la naturaleza, porque el árbol bueno da frutos buenos, en cambio el árbol malo da frutos malos. Entonces es por los frutos que se conoce. Y el poder de la descendencia no está en manos humanas, porque sencillamente Dios hizo varias intervenciones donde dejó claro que esa decisión era de él. Por lo menos en el asunto del faraón, él exterminó a todos los primogénitos de Egipto, ¿cierto? Que el primogénito significa también heredero, y él destruyó a todos los herederos. O sea que el faraón quedó sin un heredero en ese momento, sin su primogénito. O sea que por parte de él no había quien recibiera esa parte de él, digamos, de herencia, ¿verdad? Sea física o sea la espiritual. Dice el Salmo 109:13. Está hablando aquí de un hijo del pecado. Entonces dice que su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Ya hemos clasificado este mundo, este cosmos, en dos generaciones. La primera generación terminó bajo el agua, en una inundación, y después de la inundación esto se llama segunda generación. Todo lo que viene del diluvio para acá se llama la segunda generación. Entonces, porque ya con los que están ahí metidos en el diluvio ya no hay nada que hacer, ya eso Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque la maldad se convirtió, fue mucha la maldad en la tierra. Entonces Dios decidió ponerle fin, y solamente fue que Noé que halló la gracia, porque Dios tenía un juramento, él no iba a destruir todo, sino que el plan de Dios iba a seguir. Por eso entonces vemos que esa generación queda borrada, la segunda generación queda borrada de su nombre, el nombre. Y digamos que el primogénito, que es la primera generación, ya no puede dar una segunda generación. Podríamos verlo desde ese punto de vista también, y no hay entonces forma de conservar el nombre. La bendición de Dios, a veces nosotros no tenemos claras las cosas, en el sentido de que bendecimos, te bendigo, el otro bendice, y es como estar recibiendo siempre bendición, pero la bendición es casi más bien lo contrario. No se recibe para quedarse con la bendición, sino la bendición es un diseño de Dios, pero es para el servicio. Es para el servicio. O sea, todo lo que hay en esta tierra, Dios nos lo regaló, no nos ha cobrado nada. Entonces nos ha puesto como ministros. Entonces algunos van a recibir más de Dios, y eso no es que Dios sea malo con uno ni con otro, sino que en este mundo la igualdad se puede dar, o lo que se llama justicia. Entonces ese ya forma parte del diseño de Dios, de que las cosas
la bendición sería para el servicio. Entonces le dice a Abraham en Génesis, dice en Génesis 26:3, estamos leyendo. Estamos leyendo aquí, volvemos a la parashá. Entonces dice el 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces, habita como forastero en la tierra, estaré contigo y te bendeciré. Ahí aparece la palabra la bendición, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ese juramento ya lo había tenido Abraham, y Abraham solamente podía conservar el juramento mientras estuviera vivo, porque al morir ya el juramento no queda en Abraham porque ya no está. Entonces ese juramento tiene que transmitirse a su simiente, o lo que estamos hablando como la conservación de la especie según el plan de Dios, para que la simiente, algo que es eterno se pudiera transmitir sin ninguna interrupción. Así que la vida humana sí se interrumpía, pero la promesa no se interrumpe. Ahí entonces nos muestra que esa bendición, que es la misma de Abraham, ahora estaba pasando por descendencia a la mano de Isaac. Y además está hablando de una confirmación que dice, y confirmaré el juramento. Estamos leyendo Génesis 26:3, que dice a Abraham. Entonces este mandamiento tenía que ser confirmado, y era mediante la bendición. Eso es compatible ambos, la bendición y el juramento. Dice 26:5 de Génesis, dice, por cuanto, aquí dice, por cuanto yo Abraham mi voz, ya se lo hemos leído, que ahí no dice por cuanto yo, sino es que de que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Realmente, ahí donde dice mi precepto, ahí aparece la palabra la mismeret. Mismeret es la guardia. Entonces, por cuanto vigiló la guardia. Vigilar la guardia es estar atento a no dejar entrar cosas extrañas. Por lo menos él tiene encargado de pasar la bendición y tiene que asegurarse de que sea lo correcto lo que él va a hacer. Él no puede escoger a alguien porque lo amó, porque aquí dice que él amaba a Esaú, y realmente humanamente todos comprendemos que ese amor tiende muchas veces a complacencia, y además estaba en una razón lógica que era su primogénito, o sea, no había forma de pronto de él pensar diferente. Pero también Dios quería dejar claro que no era por la voluntad humana, que esto no era por voluntad humana, sino porque la bendición no depende de ninguna transmisión porque sea humano o por una voluntad humana. Todo eso queda claro a lo largo de toda la escritura, porque Dios no se encargó con un solo ejemplo, sino con una cantidad de ejemplos en muchas partes, y podemos ver ahora a continuación algunas más. Entonces es porque es el eket, es la huella de el oír la voz de Dios. O sea, no es que Dios me está mandando a que oiga su voz, sino que ahora que la estoy oyendo es que me doy cuenta que por qué la estoy oyendo. Es una sorpresa para mí. Yo porque tengo que oír las cosas de Dios. O sea, no estaba en mí eso, pero de pronto me hallo en eso, oyendo su voz. Entonces, ahora tengo que vigilar la guardia, como hizo Abraham. Ahí donde dice precepto es mismeret, vigilar la guardia. Los mandamientos, y dice aquí también que guardó las leyes, y
los Jukot, que es lo que dice estatutos, ahí dice Jukot, y las leyes, que es la Torah. Entonces vemos que hay una diversidad de cosas que nos van a mantener siempre atentos a las cosas de Dios. Pues siempre hablamos del mandamiento, pero cada cosa tiene una función. No podemos salirnos de ahí, porque eso tiene un margen estricto para cada cosa. Entonces esa es la bendición de Dios. Génesis 17:6. Génesis 17:6. Aquí le está hablando a Abraham y es lo mismo. Te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. Acordémonos que es un brit olam, o sea, un pacto perpetuo. No son dos pactos, porque si ya dijo que es perfecto y es por juramento, ya no puede cambiarlo por otro. No puede hacer ahora el nuevo pacto, el nuevo testamento. No, es el pacto de Dios que siempre él juró, porque ese pacto iba a tener un embellecimiento. A eso es lo que le podemos llamar innovación, lo nuevo. Potencializado. Sí, pero no, ese pacto lo va a embellecer, pero no lo va a quitar, que es diferente. Es el mismo pacto, pero embellecido. Entonces, ¿cuál es la bendición? Aquí dice que la bendición es multiplicarlo en gran manera. Multiplicar, o sea, para multiplicar necesita tener la descendencia, porque por medio de la descendencia aquí va a haber la multiplicación. Y eso está también en el Reshit, porque el Reshit dice la bendición que el hombre se iba a multiplicar aquí en la tierra. Entonces no es nada que Dios esté inventando ahora porque se le ocurrió, sino que ya todo eso estaba establecido desde el principio, desde el Reshit. Ahora vemos entonces que la bendición del Señor no depende de ni causa ni efecto humanos. Zacarías 8:13. Zacarías 8:13. Que lo busque primero, lo puede leer. Zacarías. Y sucederá Sí, léelo. que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Claro, porque está hablándole ya al pueblo en sí, que consiste en Judá y las 10 tribus de Israel. Aquí está hablando de las dos casas. Israel tiene dos casas, porque se separaron en un momento histórico y pusieron un rey de un lado y otro rey de otro lado. Y la casa de Israel en sí se desprendió de tal manera que hasta se olvidó de todo lo que había estado en la promesa de Abraham, que era los mandamientos, el Mismered y la Torá, ¿cierto? Todo eso se olvidó y ya ellos perdieron la identidad. A eso es lo que se le llama gentil. El gentil no es una especie nueva ni nada, es la misma especie que Dios creó, pero que se separó algún día de la raíz del tronco y cogió para otro lado. Y comenzó entonces a hacer un árbol silvestre, un arbusto silvestre que estaba dando frutos agrios. Ya no daba el fruto natural. Eso que le había sucedido a Adán cuando entró en la Kelalá, en esa maldición que es la deshonra, porque siendo de él todas las cosas que Dios creó para que él la disfrutara, él vino y perdió todos esos derechos. Se perdió el derecho y Dios iba a convertir esa Kelalá ahora en absolución, que es lo contrario, iba a absolver eso. Eso solamente se podía hacer por medio del poder de Dios, porque es totalmente un milagro. Eso no es una cuestión de azar, de que el mundo se creó solo y entonces todo funciona así y todo se va perfeccionando solo. No, ya aquí esos pensamientos humanos no entran.
Eso es totalmente un milagro, un poder de Dios. Entonces sabemos que Proverbios 10:20 y 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces esa es la bendición que debemos buscar, la bendición que tiene que ver con las cosas eternas de Dios, con las cosas que pertenecen al mundo venidero. Acordémonos que todo lo que está en este mundo va a pasar algún día, va a desaparecer totalmente. Incluso el mismo hombre es, porque verdad es todo lo que permanece. Si el hombre no permanece, es una verdad en extinción. Algún día deja de serlo. Hoy somos, mañana no somos. Y hay muchos ejemplos en la escritura, que ahorita leeremos algunos. Entonces la bendición es superior a cualquier condición humana. Por lo menos algo que supera esa bendición, Génesis 27:12, volvamos a la parashá. Sabemos que entonces Rebeca amaba mientras que Jacob amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. Entonces Rebeca muestra la preocupación, porque ya reconoce Isaac que está muy viejo y va a morir. Y antes de morir tiene que pasar la bendición, que esa era la condición de confirmar el juramento de Dios, de ir conformando la descendencia. Y vemos que el mayor era Esaú. Entonces se le ocurrió a Rebeca, recurrir a algo para que la bendición no la recibiera Esaú, sino el hijo que ella amaba. Aquí está entonces el amor de la mamá con Jacob, y el hijo y el amor de Isaac con Esaú. Pero el mismo Jacob dice en el versículo 12: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Burlador, esa es la palabra que o sea, voy a ganar es burla, porque eso es cuando alguien comienza un proyecto y no lo termina, queda en la mitad, todo el mundo lo mira mal, todo el mundo se burla de él. Eso es lo que es la deshonra, va a quedar en deshonra. Y traeré sobre mí maldición, dice ahí, pero es que y no brajá, que es bendición. Y su madre respondió: esa que sea sobre mí. O sea, son cosas tan extrañas que uno las lee, pero eso es lo que está escrito. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Pero acordémonos que ya anteriormente Esaú había vendido la primogenitura. Y sabemos que una venta es algo oficial, es algo que está en el derecho. El precio que se le ponga al bien que se tiene lo decide el dueño o el propietario. Puede vender una cosa al precio que él quiera y eso es una venta. No va a salir después que lo vendí barato y ya no es así. Porque una vez que ya está el negocio hecho, así es. Y él vendió la primogenitura por un plato por un guisado de lentejas, dice aquí en Génesis 25, bueno, ahí, 32. Disculpa, hay que aclarar que la primogenitura que Esaú vendió era la terrenal. Sí, por eso. Pero a él le correspondía la bendición. Claro. Él le correspondía la bendición, pero esa bendición no se interrumpió por eso, porque si él no la quiso no se iba a interrumpir, porque la bendición no estaba sometida a nada de eso, a decisiones humanas. Por eso dice aquí en el versículo 32: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. Fíjate, yo me voy a morir, o sea, me voy a morir, eso se interrumpe ahí con la muerte, ¿qué más da? ¿Para qué? ¿Qué es el mundo? ¿Para qué me sirve? De todas maneras me voy a morir, da lo mismo.
Sí, la primogenitura o no, da lo mismo. claro, esa era la conciencia de él. Pero Jacob no tenía ese mismo pensamiento, lo que él dice, bueno, no importa si no te sirve, pero dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, con una venta limpia, ahí estuvo vendida la primogenitura. Entonces se dio ese negocio. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fue un menosprecio. Es un menosprecio cuando el Señor llama a una persona para que forme parte de su pueblo y esa persona diga que no. Exactamente. No me interesan las cosas de Dios. O sea, lo está llamando a formar parte de la descendencia y no quiere. Y eso lo vemos constantemente cada rato. Por eso vemos entonces lo que hizo Rebeca, y totalmente eso, o sea, desde el punto de vista de nosotros sabemos que es un engaño, es algo que hizo que no estaba de acuerdo a los principios, ¿cierto? Pero sin embargo, dice aquí que él se presentó en el 18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. Él no era el primogénito. El primogénito era Esaú. Pero él está diciendo aquí lo que la mamá le había dicho, que dijera todo lo que él decía. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas, para que me des la bendición. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Hashem tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y entonces viene él y termina bendiciendo a Jacob, siendo que en varias ocasiones le mostraba la duda por la voz. Aquí en el 22, se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Cierto, la voz de él no era la de Esaú. Pero él no le conoció porque sus manos eran vellosas, claro, porque estaba con la piel que le había puesto la mamá del animalito que le habían matado. Entonces, no le conoció porque sus manos eran vellosas como la mano de Esaú, y le bendijo. Y esta bendición que nosotros leemos más abajo se dio al final, y lo dice que en el 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Hashem ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sí, Señor, de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ya sabemos lo que significa la palabra maldición, ya lo hemos explicado. Y entonces vemos que esa bendición que dice ahí que le van a servir los pueblos, si tratamos nosotros hoy intelectualmente de ver eso, él está muerto. Él está muerto, entonces esa bendición, ¿cómo le están sirviendo los pueblos? Esa bendición está dada con el Ruach, con el Espíritu Santo, es para el Mesías, para el Señor, porque realmente viene hablando de la bendición. Y voy a poner algo ahí. Entonces aquí se está utilizando 20%. Aquí se está utilizando Aram, ya no está utilizando que Aram. Sí, ahí que usa. Cuando dice maldito lo que te maldijera, y bendito lo que está usando la... Sí, ahí dice ese, porque es la misma que le dice a Abraham. Es la misma de Abraham. No, es que es la bendición. Cuando Rebeca utilizó que Aram, esa maldición se la usó, pero ahora sí está utilizando Aram. Bueno, entonces, como estamos hablando de la bendición, vemos que la bendición sigue a pesar de que los patriarcas van muriendo, y se sigue sobreponiendo por sobre todas estas condiciones, ¿verdad? Entonces vemos
que la bendición llegó a ser superior aún al engaño. O sea, el engaño no fue una causa para interrumpirla, porque la bendición siguió y también se recibió, porque el que la tenía que dar era Jacob, era el encargado, y él la recibió. Entonces las cosas terrenales siguen estando sujetadas a las cosas celestiales. Juan 3:31 dice: Evangelio o Cristo. el Evangelio, Juan 3:31. A ver, aquí está haciendo esa diferencia, ¿verdad? El que es de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. La bendición es del cielo, y las cosas terrenales no pueden interponerse, no la pueden impedir. Entonces, a pesar de que nosotros nos damos cuenta del hecho de esta práctica que se hizo, no tuvo ninguna transformación en eso. La bendición siguió, incluso independiente. Entonces eso nos está mostrando que el asunto de la simiente terrenal no era perfecta para tampoco mantener esta palabra de Dios. Sin embargo, sí nos da siempre una conciencia para nosotros entender las cosas. Juan 8:23 también lo dice. Juan 8:23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vemos entonces que las cosas de arriba son las que nos muestran las cosas que van a permanecer siempre. Vamos a ver nosotros en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Busquemos Gálatas 3:13. ¿Quién tiene Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la desconexión de la Torá, hecho por nosotros maldición. Está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, con todo lo que hemos visto, vemos que sobre el Señor recayó algo que nosotros teníamos. En esta parte, como está en griego, no aparece en hebreo en este momento. Entonces, ¿de qué maldición podríamos estar hablando que nos redimió el Señor? ¿Y de qué maldición se hizo Él? ¿Verdad? Él se hizo kelalá, o sea, deshonra. Deshonra porque, ¿se acuerdan que Él dio la parábola donde dice que si alguien edificare y no calculara el costo de la obra iba a quedar por la mitad? Y vendrían la gente y se burlaría. Entonces, en este momento, eso era lo que decían las personas que vieron el caso de la muerte de él. Dijeron: bueno, nosotros pensamos que él era el que nos iba a redimir. O sea, quedó en deshonra. Porque mira, lo mataron y ya murió. No nos redimió ni nada. Es como si él hubiera dejado el edificio por la mitad. Entonces, la burla surge ahí, ¿verdad? Todos los burladores estaban ahí en ese momento. Y de hecho ahí se veía cuando decía: bueno, a otros salva, porque no se salva el mismo. Y se burlaban de él. Entonces vemos que eso que queda por la mitad de nuestro trabajo, el creyente, un creyente que se convierte
y usted lo ve efusivo en las cosas de Dios, y a los 3 meses lo ve otra vez por ahí por la calle, y la gente se ríe y se burla. Quedó en deshonra, ¿verdad? Porque dejó la tarea por la mitad, o sea, no la completó. Ese quedó en Kelalá. Entonces el Señor se hizo Kelalá para redimirnos a nosotros de la Kelalá también, de la deshonra. Porque ¿cuál es nuestra deshonra? Nuestra deshonra es que morimos. Porque fíjense que la bendición no la podemos sostener porque nos morimos. Tenemos que transmitirla a un descendiente. Amén. Eso es una deshonra para nosotros. Estamos deshonrados por la muerte. No terminamos. Entonces el Señor, la función de él era que él asumió toda esa Kelalá sobre él, porque era la muerte, el pago. Y él pagó el precio, que era morir por la Kelalá de nosotros. Entonces nos compró a ese precio que él pagó. Entonces queda claro que en el 14 dice, para que el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, ¿verdad? A fin de que por la fidelidad recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa era la promesa de Dios, o la bendición de Dios sobre nosotros, era darnos el Ruaj. Entonces la importancia que tiene este asunto de la primogenitura es grande. Juan 8:25. Juan sí tenía claro muchas cosas. Juan 8:25. Y las escribió de esa manera. Entonces, cuando el Señor hacía milagros y estas cosas, la gente se pactaba y le preguntan aquí al Señor. Juan 8:25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho. Pero eso está un poquito mal traducido ahí, porque le preguntan, ¿tú quién eres? Y Yeshua le dice, el Reshit, lo cual también les estoy anunciando a ustedes. Eso es lo que dice ahí en griego. ¿Tú quién eres? Soy el Reshit, lo cual también les estoy anunciando a ustedes. Es lo que hemos hablado cuando nos vamos para allá, para el Reshit. O sea, cuando dice que en el principio creó, ese es el Reshit. El origen, no dice logo, dice Arge. El origen, el Arji, porque el Arji está en griego. Y Arji es lo que traducen como Reshit. La palabra Reshit la traducen como Arji. Juan 1:1. Juan, en español no se nota, pero realmente le está diciendo ahí que él es el Reshit, no que en el principio les dije, no. Yo soy el Reshit y de eso es lo que le estoy anunciando. O sea, yo soy y también cuando dice en el versículo 1, para que no haya de pronto duda, el versículo 1 dice Juan, dice que en el Arji o el Reshit en hebreo era el verbo, era la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el Arji o el Reshit en hebreo es Dios. No es que el Señor es uno ahora y Dios es otro ahora. Él está hablando del mismo. Y no está hablando de tiempo. Es lo que está no está hablando de tiempo aquí. Porque dice que en el principio, dice no. Parece que fuera de tiempo. No, ahí no dice ahí. Dice, con el Arji estaba el verbo. Es lo mismo. Con el Arji estaba el verbo, que estamos hablando de Génesis. Génesis 1:1. Así que leerlo. En vez de leer en el principio, debemos leer con el fundamento, con el principio. Él está hablando del mismo. En
En él el verbo estaba y el verbo era él. Lo que pasa es que al natural, Esa es la traducción aunque usted que- le hable con plastilina, el natural no va a entender. Ujú. Porque estas no son cosas que se entienden naturalmente. Soy espiritual. Esto es algo que solamente es espiritualmente. Claro, Con el Señor Ruach HaKodesh. nos da la- Porque es algo sencillito que uno lo puede captar, pero esto se lo puede decir a una persona incrédula y eso no le va a entrar A porque menos que le llegue. a menos que el Señor lo ilumine. Claro. Le entienda. Que la luz lo ilumine. Amén. entonces vemos que la bendición fue superior al amor de Isaac por Esaú y fue superior al engaño Pues esa- que hizo Rebeca. con Y es que relación- la bendición para Israel ya estaba desde que estaba en el vientre de Claro, su madre. claro. Ya el No, Señor se lo había dicho. Claro, y cuando uno aprende algo, esa es una experiencia que uno tiene con Dios. Sí. Ya, cuando se ilumina un conocimiento, entonces esa experiencia es la que uno tiene con Dios. O sea, que lo que estamos Ya uno viendo. enseguida analiza que las Eso. cosas del mundo no son las mismas que de Claro, Dios. así es. Lo que estamos viendo es que la voluntad de Dios ya estaba allí Ya está. y entonces podemos mostrar una historia donde dice que a pesar de todas estas cosas, la Claro. voluntad de Dios es la que se cumplía. Era la que se cumplía. O sea que la Escritura nos está enseñando la voluntad de Dios, Claro. pero las discusiones humanas aquí hasta el día de hoy Ujú, siguen en lo mismo, ujú. que yo soy descendiente de no sé quién, que yo soy descendiente de no sé cuándo. En cuanto a eso, sucede que el Señor, vamos a leer aquí lo que es Marcos 12:35. Marcos 12:35. Dice que enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Él le hace la pregunta, porque eso es lo que se comenta, en ese momento se comentaba que tenía que ser hijo de David. Entonces él dice, pero ¿cómo así que el Mesías es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Ajá. dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, pero si él mismo está diciendo que es Señor, ¿cómo entonces, como dice aquí en el 37? David mismo le llama Señor, entonces ¿cómo así que es su hijo? Eso lo dice la misma Escritura en el versículo 37. Como estamos hablando de la descendencia, ellos están esperando humanamente, lo que puede pensar la mente natural es eso, no, tiene que ser hijo de David, y como ellos llevan genealogía y todo eso, pero aun teniendo la Escritura no se dan cuenta que los hijos primogénitos no siempre fueron los que ocuparon el puesto, Ajá. siempre hubo un cambio, y ese cambio parece que fuera a propósito, porque eso lo vemos una cantidad de veces que uno se queda asombrado. Parece que Dios estuviera diciendo, hey, no se aterricen aquí, pero la mente humana no da para más, No lo entiendo. no va a entender, porque entonces incluso el Señor les está diciendo eso. Entonces, pero ajá, si el mismo David dice eso, entonces ¿cómo así que ¿Cómo así que es descendiente? él es la simiente de David? O sea que tiene la simiente de David. Claro, porque es que no se puede mezclar las cosas terrenales con las cosas celestiales. Entonces Dios no puede hacer una mezcla ahí, y Él siempre está llevando el mensaje y la enseñanza de esta manera, por medio de la conciencia, transformando la conciencia, para que una persona pueda estar focalizado en un punto, y va en esa manera. Mire, Hechos 2:29, está en la misma discusión. Hechos 2:29. Aquí aparece la misma discusión. Miren, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección, él mismo habló de la resurrección
del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Mesías, a este Yeshua, resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos vieron la resurrección. Entonces, tenían esa discusión, seguramente estaban hablando en ese momento de David, de la simiente y todo esto que estamos hablando, y ya Pedro ya tiene claro el asunto, y él está diciendo, pero si es que David está muerto, cierto, y ahí está su tumba, ustedes mismos vieron que ahí están sus huesos y están todo eso, y él mismo habló de la resurrección. Entonces, si habló de la resurrección, ¿cómo es que él está muerto? Eso no encaja. Entonces ahí es cuando él le comienza a hablar del Mesías. Este sí lo vimos que resucitó, porque lo vimos que lo metieron ahí 3 días y salió de ahí 3 días y no se pudrió, no vio corrupción. En cambio, la Escritura siempre nos está hablando de lo mismo. De algo sobrenatural. Salmo 39:5. Sobrenatural, Sí, Salmo 39:5 nos dice: Salmo 39:5 dice del hombre. El 4 dice: hazme saber, Hashem, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La palabra vanidad es lo contrario a verdad. ¿Verdad? Es lo contrario a la verdad. O sea, prácticamente lo que está diciendo él ahí es que el hombre es una mentira. Nosotros somos una mentira. Hoy estamos y mañana ya no estamos. O sea, dejamos de ser. No hay ninguna diferencia. Y la felicidad que vive el hombre aquí en la tierra es ficticia, porque también se acaba, en cambio la felicidad de celestial es infinita. Por eso es muy curioso que muchas personas en su mente honren ídolos, o sea, piedras. Por lo menos nosotros hemos vivido, nos vamos a morir pero vivimos, pero una piedra nunca ha tenido vida. Y ellos honran una piedra. Y la piedra es lo que se llama la idolatría, es vanidad. Eso lo dice Jeremías, capítulo 10. Creo que es Jeremías, voy a tratar de buscarlo rápidamente. Eso es vanidad. Pablo también dice que idolatría es nada. Eso no es nada, eso no. Jeremías, ¿qué, hermano? Estoy viendo a ver si lo encuentro aquí. Creo que es Jeremías 10. Jeremías 10, aquí dice, versículo 2: así dijo el Señor, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Son vanidad. Eso es lo que es una costumbre. Una cuestión que la persona repite y repite por repetir y creen que eso es lo que hay que hacer. Pero aquí le llaman vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con la plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras, lo llevan en el hombro, ¿cierto? Y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. El Salmo 115 lo describe todavía más, ¿verdad? Tienen boca, mas no habla, tienen ojos, mas no ven. O sea, es una cosa bien extraña que haya gente que los honre muñecos hechos por manos humanas. Pero ni con plastilina van a entender hasta que el Señor los haga que les amanezca. Miren, Salmos 39:6. Salmo 39:6.
Bueno, y esta palabra Selen, ahí donde traducen sombra, es Selen, que es la que aparece en Génesis, cuando dice que el hombre fue creado con Selen, es la misma, pero a veces la traducen con sombra, no sé si es porque la duda o la sombra, pero eso es lo que está diciendo ahí. Ciertamente es completa vanidad, cierto, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas si no sabe quién la recogerá. Así es. Fíjense que Ni cómo se hará. la misma escritura dice que nosotros somos Sí, no la disfrutan por la ansiedad de llamar y más, y se le olvida disfrutarla. Amén. este asunto de la primogenitura. Se matan toda una vida trabajando y llega un hijo como el hijo pródigo que cogió y malversó todo. Sí, sí. Y ya. Fíjense, si fueron las cosas que el mismo Señor instituyó como cuestiones de pedagogía, lo que fue el templo, lo que fue... Y una de las cosas que le preguntaron es que se veía hermoso, ese edificio se ve hermoso, le dieron los apóstoles, y él mismo le dijo, ahí no habrá piedra sobre piedra que quede ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mente en ese templo como si fuera algo permanente, y el Señor les tuvo que quitar el templo para quitarle eso de la cabeza. Ya, entonces eran cosas a propósito prácticamente. Para demostrarle que lo material tiene su fin. El Salmo 103 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Una cosa bien, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los descendientes unos de otros, sobre los que guardan su pacto, que es el Brit Olam, el pacto eterno de Dios. Eso entonces el Señor estaba contendiendo con el hombre. Dios decidió ponerle fin a eso. Ya no contenderá, Génesis 6 te dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, desde que lo dijo hasta que vino el diluvio. Eso está viendo con la fecha de que iban a demorar esa generación hasta que los terminó. Y vemos que entonces esa conservación de la existencia de la especie o de nosotros en esta tierra, entonces estaba fundada en eso, en lo que es de generaciones en generaciones. Entonces nosotros nos llamamos pueblo mientras existan generaciones. Si no existen las generaciones, quiere decir que nosotros desaparecemos. Es la única manera de poder proyectarnos hacia el futuro. Fíjense, por lo menos lo que es Deuteronomio 25:5. No sé cómo estamos de hora. 6:15. Tenemos un ratico todavía. Ahora el hermano riendo. Deuteronomio 25:5, ¿cierto? Aquí hay un caso bien especial. Vamos a tratar de... Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea, no el muerto, sino el nombre, porque el muerto ya muerto está. Era para prolongar el nombre de la herencia del hombre.
Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Era una preocupación más de la mujer que del hombre, porque la mujer era la que le decía. Ahora, por eso es que aquí se habla de lo que es la edificación de la mujer. Ella estaba más pendiente en estas cosas que en el mismo hombre, porque el hombre le había dicho que no. Entonces dice aquí que se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. No era porque iba a quedar viuda, porque la viuda iba a tener un sustento del Estado, no era por eso, porque es que la herencia del esposo era de ella, no era del hermano. O sea, ella le estaba haciendo un favor al hermano, pero en este caso, digamos que cada persona quería tener como su propia descendencia, y de pronto ese era el celo. Dice: no, si estoy con él, entonces mi descendencia, o sea, mi nombre, que es el que yo quiero, no va a seguir. Pero esas eran cuestiones que se presentaban también. Y ese caso también, el de Génesis 38:24, que se acuerdan de Fares con Tamar. Génesis 38:24. Este caso todavía es más. Estamos hablando de familias que están viviendo en la misma casa. Sí, aquí dice. Bueno, el asunto de Tamar era que ella se había casado, o Judá había casado a un hijo de él, Ejer, el mayor, con Tamar, pero Ejer murió. Dice ahí que era mago. Entonces, el segundo hijo, después que murió Ejer, también se casó, que era Onán, pero este quería tener la descendencia. Aquí dice en 38:9, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entonces desagradó en ojos al Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces ya nada más quedaba un solo hijo, porque eran 3 hijos. Y ya habían caído 2 en las manos de Tamar. Entonces Judá ya vio la cosa, dijo: bueno, me queda un hijo, si se la doy también se va a morir. Pues todo lo que caiga en su mano se muere. Hay que tener en cuenta que el Señor había dicho que de la descendencia de Judá venía el Mesías. Entonces no es que el Señor le quitaba la vida por quererse la quitar de Dios, sino era porque ellos se oponían a la promesa que Dios había dicho. Sí, claro, estamos hablando de la descendencia. Entonces aquí el primogénito era él, pero fíjate cómo se cambian los planes, porque él murió, ya quedaba el segundo, pero el segundo tampoco fue. Entonces ya ella estaba esperando que creciera el niño, porque eso era lo que le había dicho Judá, ¿no? Espera que crezca el niño porque él todavía está joven, y cuando crezca, entonces, bueno, él será el que te dará la descendencia. Fíjate que era un derecho, ¿verdad? Era un derecho. Entonces resulta que pasó el tiempo y vieron a Judá por allá trasquilando las ovejas, y le avisaron a ella. Entonces ella se disfrazó de ramera y fue y se puso en el camino, y él al verla le gustó, los ojos se le movieron, y tuvo entonces las relaciones con ella. Él ofreció a ella un cabrito, pero como no lo tenía en el momento, le dejó una garantía, que era lo que llevaba, lo que era el sello, el báculo que él llevaba, y se desapareció la mujer. Entonces cuando le dieron aviso, aquí en el versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y quémenla. O sea, esta es mi oportunidad para desaparecerla, porque mi hijo no se lo voy a entregar. Yo me imagino que eso, ¿no? Mi oportunidad, quémenla enseguida. Pero resulta que cuando ella la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta.
También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Amén. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces, lo que era el asunto de la primogenitura. Pero vemos, ¿Cómo se llama? Jairo. dice aquí que aconteció en el tiempo de dar a luz, en el 27, versículo 27, he aquí había gemelos en su seno, nuevamente gemelos. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató de su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviéndole a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares. Entonces, Fares está entre las genealogías de donde viene, Según la carne, claro. según la carne, Según la carne, entiéndase de lo que veía la gente. de donde viene el Mesías. Claro, de lo que se veía. De lo que Sucede que el caso también de Ruth, la moabita, ella era una extranjera. Aquí estamos hablando de personas que eran del pueblo, porque Abraham eso era lo que hacía, no, que sea del pueblo. Pero Noemí se le había muerto el esposo, se le habían muerto los hijos, y se había regresado, y Orfa y Ruth, que eran las nueras, dijeron que iban a venir con ella, pero una se fue en el camino y se devolvió. Pero Ruth no se devolvió. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Es una confesión. Eso está en Ruth 1:16. Y ella aparece con la fidelidad. Ella está confesando Ella aparece en la fidelidad. lo que es la fidelidad, lo que está confesando el pacto. En ese momento, fíjense cómo es la fidelidad, es sobre todas las cosas que eran por voluntad humana. Entonces, el 1:17 de Ruth dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me hagas Hashem, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vamos a buscar Ruth 2:10 un momentito. ¿Cómo? Ruth 2:10, el libro de Ruth. Que lo busque. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste han venido a un pueblo que no conociste antes. Bien. Fíjense ustedes que ella misma está diciendo que siendo extranjera, ¿cómo pudo haber hallado gracia en el pueblo? Porque un extranjero lo van a tener siempre de lado. Y en la historia viene Boaz, y es el que termina comprando esa herencia que había tenido Noemí de parte de uno de los familiares, que el esposo era familiar de Boaz, ¿verdad? Entonces había un pariente todavía que era primero que él, pero él supo solucionar ese problema y quedó siendo él entonces el esposo de Ruth la moabita. Resulta que aquí en Ruth 4:22, que ya es el... Shalom. En Ruth 4:18, cuando habla de las generaciones de Fares, ¿verdad? Fares engendró a Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Fíjense cómo viene la genealogía de Fares, el que hablamos ahorita. Y dentro de esa genealogía entró Boaz, y ahí es donde estaba Ruth.
¿cierto? Todo eso vemos la profecía que está en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, esa profecía estaba escrita dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Desde David para adelante que comienza a darse entonces todo lo que es la genealogía de los reyes, ¿cierto? Porque Saúl no entró, Saúl fue desterrado también, fue descalificado. Entonces se da la profecía de cómo por medio de esta genealogía viene David. Eso también lo dice Jeremías 23:5. Vamos a buscarle y terminamos acá. ¿Qué? 23:5. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces ya hemos visto que David murió. Entonces esta profecía se está refiriendo al Mesías, ¿cierto? Entonces vemos cómo el asunto de la descendencia tiene un propósito. La palabra David significa también el amado. Entonces tiene un doble sentido. Y por el mismo espíritu nos está hablando entonces, no de David, porque David murió, que fue lo que leímos ahorita en el libro de Hechos, y él no siguió gobernando, ¿verdad? Como dice aquí, que iba a ser un rey y haría juicio y justicia en la tierra. Entonces lo que dejó fue, digamos ahí, una imagen que más o menos nosotros vimos que él fue el que unió a las tribus y las leyes las hizo funcionar y todas las cosas fueron en una armonía, pero le faltaba todavía más, porque eso es lo que las cuestiones humanas nos dejan entrever a nosotros, que no son perfectas. Entonces necesitábamos los perfectos. Entonces de este texto está hablando del Mesías. Esto es una profecía. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bueno, hermano, shalom. Nos despedimos de ustedes y esperamos pues continuar en esta bendición de nuestro Dios, y quedan invitados para el próximo Shabbat también. Shabbat. Shabbat.